Bien, buenos días. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer hoy desde el versículo 15. Ayer estuvimos leyendo desde el 12 hasta el 26. Estuvimos comentando esto que sucede con la higuera, ¿no? Sí. Jesús ordena a la higuera que nadie más vuelva a comer fruto de ella y la higuera se seca. Entonces, pues Jesús transmite una enseñanza a sus discípulos que llega hasta nosotros sobre la fe. Y veíamos también que algunos en esa higuera que se seca, pues ven una representación del sistema religioso judío que con la entrada del nuevo pacto pues había llegado a su fin, ¿no? Representado por los fariseos, los saduceos, todos aquellos que en realidad rechazaron a Jesús, ¿no? Rechazaron al Mesías y fueron cortados del pueblo de Dios. Bien, pues vamos a leer este trozo que tenemos aquí entre medias, que no lo llegamos a comentar, aunque sí que lo leímos ayer, que va desde el versículo 15 hasta el 19. Es un pasaje cortito y vamos a leer ese trozo y vamos a hacer entonces un salto al 27 y leemos hasta el final del capítulo, del 27 al 33. Amén. Bien, entonces empezamos ahí por el 15. Bien. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y ahora hacemos un salto al versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago, y diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bien, ¿dónde se encuentra Jesús en esto que acabamos de leer? En Jerusalén. Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, En el templo. En el templo, ¿no? Decíamos que a partir del capítulo 11 pues tenemos el relato de la última semana de Jesús allí en Jerusalén, vísperas de la Pascua, y vemos qué es lo que él hace hasta que lo apresan para llevarlo a la cruz. Bien, pues lo tenemos aquí en el templo. Ayer decíamos que veíamos cómo la tensión ha estado creciendo, ¿no? A lo largo del ministerio de Jesús, pues sus enemigos, los dirigentes judíos, la representación de la religión judaica, ¿no? Fariseos, saduceos, pues han estado
increpando a Jesús, persiguiéndolo, criticándolo. Y esa enemistad pues ha ido en aumento y aquí están ya conspirando su muerte. Fijaos, por ejemplo, esto también lo leíamos ayer en el versículo 18, dice, y buscaban cómo matarle. ¿No? Versículo 18, lo veis allí, ¿no? Sí. Y buscaban cómo matarle. Pero tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque el pueblo le seguía. Ellos en realidad tenían la autoridad en el templo de enviar soldados, porque habían ciertos soldados que custodiaban o velaban por la seguridad en el templo, ¿no? Que estaban bajo las órdenes de los sacerdotes, ¿no? Entonces ellos podrían haber enviado a sus soldados para prender a Jesús, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque la multitud creía en Jesús, no le seguía. Entonces tenían miedo de que la multitud pues se revolviese contra ellos, ¿no? Y en el versículo, el último pasaje que hemos leído, pues tenemos algo parecido, ¿no? En el 32 dice, pero temían al pueblo mismo, ¿no? En realidad lo que vamos a ver a continuación, a partir del versículo 27, en este último pasaje del capítulo 11, y en todo el capítulo 12, lo que vemos es que estos dirigentes, ¿no? Aquí se llaman los ancianos del pueblo, los sacerdotes, que eran saduceos, fariseos también, ¿no? Los que formaban parte del Sanedrín, pues como no podían apresar abiertamente a Jesús en público porque tenían miedo, pues entonces se van a acercar públicamente a Jesús para hacerle preguntas difíciles y tratar así de tenderle una trampa y que él diga algo que le desacredite delante de la gente. Eso es lo que vamos a ver desde este último pasaje que hemos leído del capítulo 11 y a lo largo de todo el capítulo 12. Vamos a ver ese intercambio de palabras entre Jesús y los ancianos, los dirigentes judíos, en el que ellos pues tratan de cazar a Jesús en alguna palabra, pero el resultado va a ser que la sabiduría de Jesús es muy superior a la de sus enemigos. Entonces pasa lo contrario, que en lugar de ellos dejar mal a Jesús delante de la gente, ellos quedan mal delante de la gente, quedan todavía peor, ¿no? Eso es todo lo que vamos a ver a continuación. Bien, pero volvemos a este pasaje entre el 15 y el 19, ¿no? En el que tenemos ahí el título Purificación del templo. Fijaos, vamos a leer de nuevo el versículo 15 y 16. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Es decir, Jesús entra en el templo con sus discípulos, ¿y qué es lo que observa? ¿Qué está sucediendo en el templo? Están vendiendo ahí. Había una feria. Había una feria. No la agradan. ¿Qué estaban haciendo? Estaban vendiendo. Era un mercadero. Sí, un mercadillo habían puesto ahí. Sí, de negocios y movían dinero, algo así. Esto lo hacían en lo que se llamaba el atrio del templo. El templo ¿Adentro o afuera? en el patio exterior, de afuera.
El templo tenía 3 partes principales. La más externa se llamaba el atrio, que era como un patio muy grande, realmente, ¿no? En el que cabía mucha gente, que estaba, pues, era la parte abierta, ¿no?, del templo. Y ahí es también donde se hacían los sacrificios, ahí estaba el altar, se sacrificaban los animales, ¿no? Y luego pues uno se iba adentrando, ya entraba dentro del edificio, ¿no?, en la parte interior, y allí pues entraban solo los sacerdotes. Entonces, en esa parte interior, lo primero que encontramos es lo que se llamaba el lugar santo. Y allí entraban solamente los sacerdotes. Y luego estaba la parte de más adentro, como el cuarto todavía más interior, que se llamaba el lugar santísimo. Que allí pues se encontraba el arca de la alianza, que era como una especie de caja revestida en oro, que dentro pues había contenido las tablas de la ley, la vara de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, e incluso había llegado a contener algo del maná del desierto, ¿no? Y desde ese lugar es desde el que se manifestaba la presencia de Dios, lugar santísimo. Pero a ese sitio solo podía entrar el sumo sacerdote, que era pues la autoridad máxima dentro del sacerdocio, y una vez al año solamente. Y entraba con sangre del sacrificio para ofrecerlo en expiación por los pecados del pueblo y por los suyos propios, ¿no? Entonces así estaba construido el templo. Entonces esto que Jesús observa está sucediendo en la parte de afuera, en el patio, ¿no? Ahora, fijaos que nos dicen que estaban allí los que vendían y compraban, ¿no? Lo que se vendía allí en el templo, en el patio exterior, ¿qué era? ¿Qué pensáis que era? Lo que iban a sacrificar. Lo que iban a sacrificar. Palomas. Claro. Una de las cosas que vendían. Eran animales, ¿no? Es porque recordamos que estamos entrando en la fiesta de la Pascua, ¿no? Tan solo unos días, y en esa fiesta, fijaos, lo que estipulaba la ley era que cada familia sacrificase un cordero y lo comían en la familia, ¿no? Y aparte de eso, diariamente se hacían sacrificios en el templo, ¿no? Y en esta fiesta, que era una de las 3 más importantes que tenía Israel, pues mucha gente acudía a Jerusalén para la fiesta, ¿no? Entonces la población se multiplicaba. Entonces los sacrificios en el templo también se multiplicaban, ¿no? Se iban a ofrecer muchos más sacrificios. Entonces, claro, para eso hacían falta animales, ¿no? Entonces, había quienes traerían sus propios animales, pero muchos otros simplemente pues venían sin nada y allí en el templo los podían comprar. Entonces, pues estaban los que hacían negocio de eso, ¿no? Traían sus animales para venderlo y sacarse su dinero y poder ofrecer ese servicio a los que iban a hacer los sacrificios, ¿no? Entonces, pues ahí se venderían seguramente corderos, terneros, cabras, palomas. Eran los animales del sacrificio. Claro. Iban a ser sacrificados. Claro. Es un poco fuerte. Sí. Las palomas se vendían porque la ley dictaba que si una familia, una persona que iba a hacer un sacrificio era pobre y no podía ofrecer un cordero, un ternero, algo así, pues entonces se le permitía ofrecer una paloma, ¿no? Es como que nadie, por ser pobre, iba a quedar excluido de esos, De no sacrificar. claro, de ese ritualismo religioso, ¿no?, que
Disculpe, cada tiempo tenía que ser el sacrificio ese, mejor dicho. En realidad los sacrificios se hacían diariamente, pero no cada persona venía diariamente a ofrecer. Claro, habían sacrificios de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del cordero que se sacrificaba en la Pascua, ¿no? Cordero pascual, pues era un sacrificio anual, ¿no? Pero habían sacrificios que se hacían por el pecado, habían sacrificios que se hacían cuando se hacía una promesa, ¿no? A Dios, había diferentes tipos de sacrificio, ¿no? Adelante, Rosy. Marieta, ¿tú estabas preguntando algo? No, se te ha pasado, no. También así, ¿no? Se trae mucha colación pues, de nosotros que crecimos con el catolicismo. Yo, por lo menos allá en Bogotá, hay una iglesia muy famosa que se llama el Divino Niño. Y es así tal cual. El domingo se reúne casi más de la mitad de la ciudad por ir a esa iglesia porque es muy famosa. Y afuera venden toda cantidad de cosas para que cuando estés en la misa le echen el agua bendita. Entonces, pero es impresionante. O sea, nosotros visitamos un mercado grandísimo en una plaza y adentro ya lo justo para entrar a la iglesia. Es grande, es muy grande. En mi país es la romería, cuando dicen que más antes Virgen del Cisne, Virgen de Chilla, Virgen de las Nubes, decía. Entonces ahí es, al menos el de Virgen del Cisne, ahí era una iglesia pequeña y de ahí se hizo un pueblo. Y ahí, como dice mismo, ahí venden toda clase de objetos para católicos, sí, claro. Rosarios, libros. O sea que ahí con lo que estáis diciendo tenemos ejemplos actuales de cómo se hace negocio de lo religioso, ¿no? Sí. Son ejemplos de hoy en día, ¿no? Bien, también tenemos ahí, dice, a los cambistas, ¿no? Dice, y volcó las mesas de los cambistas. Los cambistas eran los que cambiaban dinero, ¿no? Habían peregrinos que llegaban al templo con otra divisa, ¿no? Otra moneda que no servía para negociar en el templo o para las ofrendas, entonces tenían que cambiarla, ¿no? Venían con una moneda extranjera, ¿no? Venían judíos de diferentes partes del Imperio Romano, ¿no? De lo que habían sido distintos países, ¿no? Que tenían su moneda, que no era la que correspondía. Y también los cambistas pues también sacaban su tajada, ¿no? Su ganancia. Claro. Para eso estaban allá, haciendo negocio. Claro. Ahora, ¿qué es lo que enfada tanto a Jesús? Porque de esto que acabamos de leer, ¿diríais que Jesús estaba enfadado? Sí, ¿Él estaba enojado? Sí, enojadísimo, porque por eso volcó las mesas, las sillas y dijo que no permitía ahí que estén haciendo esa falsedad de cambios, de ventas, porque en la casa de Dios no es una cueva de ladrones. En uno de los evangelios paralelos, en el que tenemos este relato, nos dice que Jesús hizo un azote de cuerdas, ¿no? ¿También? O sea, que Jesús se hizo un látigo y empezó a sacar a todos ahí del templo, ¿no? ¿Por qué Jesús está enojado? ¿Por qué? Están profanando el templo, la casa de Dios, ¿no? Se supone muy enfadado. ¿Por qué lo estaban profanando? ¿Qué estaban haciendo que no se debía hacer en el templo? Vendiendo el comercio, ¿no? Estaban... Lo cual pega un poco lo que él expresa es que era cueva de ladrones. Ahí un poco indicaba algo así. Era un negocio total, era al final un negocio y ya está, no, ya se olvidaba la religión o lo que fuera y venga, rápido que hay que ganar pástica. Ya era como esa intención y él no, o sea, le dio rabia.
Porque el templo era un lugar de oración, de comunicación con Dios, de alabanza a Dios, de aprender de Dios. Y ellos simplemente lo utilizaron, como iba mucha gente allí a orar también, pues entonces a escuchar la palabra, porque allí se leía la palabra. Entonces, pues ellos lo cogieron de negocio ahí para que no se les escaparan, para hacer más dinero. A sacar dinero. Entonces la alabanza a Dios, pues imagínense cómo nos iba a enojar si estaban distrayendo a la gente de la alabanza a Dios, de aprender de Dios para convertirlo para ellos ganar dinero. Y les dicen cueva de ladrones porque pues seguro que a los artículos que allí vendían no los daban por su justo precio, sino que les añadían más dinero, más. O sea que estaban haciendo negocio en un lugar donde el propósito, ¿no?, por el que Dios le había dado a la nación un templo era otro. Claro, la alabanza. La alabanza a Dios. Fijaos, ¿cuál es la frase que Jesús dice en el versículo 17, ¿no?, en respuesta a lo que Él está haciendo al echar a todos? ¿No está escrito, tu casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, Jesús hace referencia a algo que Dios había dicho, que lo tenemos en el Antiguo Testamento, y esta es una frase suya, una frase del Creador, ¿no? Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, Dios está diciendo mi casa, ¿no? En este sentido, pues, se está aplicando al templo, ¿no? Dios, hablando del templo, la llama su casa, ¿no? Y dice que sería llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, ¿cuál es el propósito que vemos aquí que Dios tenía para su casa, para el templo? Un lugar especial para el encuentro con Dios. Un lugar de encuentro con Dios. Un lugar de encuentro. Un lugar de contacto. Fijaos que al decir mi casa, está diciendo que Él estaba allí, ¿no?, que Él vivía allí. Su presencia estaba en ese lugar. Y al decir un lugar de oración, será llamada casa de oración, está diciendo que es un sitio donde uno puede encontrarse con Dios, puede contactar con Él, ¿no? Pero a los que iban allí los estaban distrayendo y estaban seguro que haciéndole pensar a más gente, hey, aquí puedo aquí puedo conseguir dinero, aquí puedo hacer negocio. Y lo estaba distrayendo del verdadero propósito. Fijaos que también dice para todas las naciones, ¿no? O sea que ni siquiera era solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Había una zona allí en el patio exterior que se llamaba el atrio de los gentiles. Los gentiles son los que no eran judíos, ¿no? Y esa zona pues estaba abierta para que los peregrinos que venían no judíos, que eran gentiles, de otras nacionalidades, pues pudiesen, si ellos querían, entrar allí y también orar al único Dios verdadero, ¿no? Podían también buscarle, ¿no?, hacer contacto con Él. Entonces, eso es lo que Dios tenía en su corazón, ¿no?, lo que Dios tenía en mente para el templo. Pero lo que estaban haciendo aquellos que vendían, que hacían negocio, pues era acudir al templo con otro propósito, ¿no? Estaban distorsionando
y profanando, ¿no?, la casa de Dios. Ellos no venían allí con ese sentido original de que sea un lugar de encuentro con el Señor, sino para hacer negocio, para sacar dinero. Y en Jesús pues vemos esa ira santa que Dios tenía al ver eso, ¿no? Entonces tenemos esta escena, este escenario aquí que acabamos de leer, ¿no? Podríamos decir que la ira que vemos en Jesús o su enojo está bien justificada. Sí, claro. Sí, ¿no? Claro. ¿Es algo justo lo que Jesús está haciendo? Claro, por eso él también nos habla de justicia. Es decir, que el hecho de que Dios sea amor no significa que no se vaya a enfadar, ¿no? O que se deje hacer todo lo que los otros quieran, ¿no? Que tolere todo, ¿no? Hay que poner un límite. A veces el enojo es correcto, ¿no? Está justificado, es conveniente, ¿no? ¿Creéis que también hoy en día Dios se puede enfadar? Sí, Igual. ¿Tiene Dios el derecho de juzgar, de castigar, de corregir? ¿Puede Dios hacer eso? Sí, de reprendernos si estamos haciendo mal y varias veces no tomamos en cuenta de repente es por qué me pasa esto. Y eso es que nos reprende Él. Derecho más que derecho, que nos conviene a nosotros, que nos reprenda. ¿Qué diferencia suele haber entre el enojo de Dios cuando Él se enoja y el enojo del ser humano? ¿Cuál creéis que puede ser la diferencia? El ser humano no es perfecto y Dios sí. Él se enoja porque es perfecto. El ser humano se enoja, pero es imperfecto. También el humano se enoja, se pasa de la medida. Se pasa de la medida. No es esa ira como ha tenido Jesús, sino ya hablan, ya insultan, hasta se dan de golpes. Claro. Ya. La manera entonces. Yo pienso que una persona se enoja por egoísmo y Dios se enoja porque está descontento del comportamiento de sus hijos. Ajá. Qué bueno lo que dijo Es ella. justo. Dios se enoja, se entristece, le da tristeza de ver estas cosas que hace el ser humano, digámoslo así. Ajá. Es una cosa muy, muy sabia, ¿no? Muy... Para enderezar, corregir. O sea, va llena de amor, porque Él no quiere que la humanidad, o sea, justo lo contrario, ¿no? Esa inclinación al mal, pues justo lo que quiere es frenar eso. Porque... Entonces podemos decir que el enojo de Dios siempre es justo, ¿no? Sí. Pero el del ser humano no. Podríamos decir que el ser humano por lo general cuando se enoja suele pecar. Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice cosas que no debería, porque trata a la otra persona de una forma que no debería, ¿no? Y hasta eso te trae enfermedad. Si hay mucha gente enfadada, al final eso trae mucha enfermedad también en su cuerpo. No logra perdonar o lo que sea, pero ahí hay un daño para sí mismo. Es que la persona que está muy enfadada y con mucho rencor, a uno se le va endureciendo el corazón, digámoslo así, se forma como si fuera una piedra, ya es una persona sin sentimientos. Hay gente muy mala. Se vuelve insensible, ¿no? Insensible al dolor de cualquier persona, claro. No le importa otra persona, pasa por encima de ella y Dios no hace eso. Claro. Dios tiene misericordia con el desamparado, con el que está enfermo. Sí. Si lo llama, Él tiene misericordia. Claro. O si mi Dios quiere restablecerlo y que no pase angustia, Él te quita esa angustia. Entonces vemos que el enojo en el ser humano suele ser desmedido, con motivaciones egoístas,
suele llevar al hombre a pecar, ¿no? Muchas veces es injusto porque Dios lo ve todo, ¿no? Él ve el corazón, ve las motivaciones, Él lo sabe todo, pero nosotros no. Nosotros podemos ver un comportamiento que nos enoja en otra persona, pero no vemos lo que hay detrás. Muchas veces las motivaciones no se ven y qué es lo que esa persona ha sufrido o por qué reacciona así, ¿no? Dios sí. Entonces el juicio... También es muy... Claro. Que a veces la gente viene enfadada, pero uno no dice por qué, qué le ha pasado a esa persona para venir así. Los problemas que pueda tener en casa, ¿no? Que viene ahí dando manotazos y todo, y te lo encuentras tú y tú eres el que recibe el primero manotazo. Claro. Entonces el juicio de Dios siempre es justo, ¿no? Pero el nuestro por lo general no, porque no lo vemos todo, claro. No somos conscientes de todo. Ahora se ven los corazones. Claro. Nosotros vemos lo de afuera. Lo de afuera. Ahora, ¿significa esto que nosotros como seres humanos nunca, en ninguna circunstancia, deberíamos de enfadarnos? ¿Qué pensáis? No, ¿no? Somos humanos, no podemos. No deberíamos enfadarnos. O sea, ¿vosotros creéis que no debemos enfadarnos nunca? ¿O creéis que hay momentos en los que... Formas de enfadarse. Hay cosas que están mal, no se las puede dejar pasar. Claro. ¿Cuál sería una motivación o una causa en el que el enfado es correcto, ¿no? Digna de enfado, digna de enojo? A lo mejor porque estén hablando mal, así fuera de que escuche la persona, hablando por detrás, como lo hacen decir. No, pero eso es otra cosa. Una persona que, por lo menos digo que para tú enfadarse con justificación, tiene que ser que uno esté pidiéndole a Dios para porque cuando uno se enfada, uno no es justo, hay personas que se enfadan, por lo menos te puedes enfadar con un hijo, ¿no? Para corregirlo, ¿no? Y darle sus nalgadas, digámoslo de esta forma. Y luego tú sientes un arrepentimiento de haberle dado cuando dos personas se enfadan, inclusive hasta se llegan a matar de una discusión. Nosotros no podemos tratar de evitar un enfrentamiento contra una persona que viene violenta, ¿no? Es fácil decirlo, pero no es tan fácil como hizo Dios que ponía de pegar y colocaba la otra mejilla. Entonces, no sé. Y cuando vemos una situación donde la injusticia es evidente, ¿no? O donde se le está haciendo daño a otra persona. O a lo mejor sin pensárselo habla de una manera grosera, de poder enfadarse a la otra persona. Claro. Se siente que le habla de esa manera. Está ese derecho cuando, no sé, o sea, cuando uno conociendo la palabra de Dios no se obra según la justicia de Dios. Entonces ahí hay un derecho de también proclamar esa justicia. Con firmeza, porque a veces incluso nosotros lo necesitamos. O sea, nosotros necesitamos ser corregidos y el Señor mismo lo dice. Entonces, si otros hermanos nos ayudan también a corregirnos, eso es bueno. Y en algunos momentos tendrán que pegarnos un buen regaño para que uno reaccione. También aceptar. Claro, o sea, si lo he hecho mal y bueno, necesito una corrección, porque creo que la humanidad lo necesitamos. Sí, pero entonces, ¿en qué casos es bueno? Bueno, yo es que veo una reacción más mejor es la tristeza. O sea, no digo de voy a ponerme triste, tampoco, pero la tristeza por ver que alguien, bueno, que siempre se sabe o no sabe, eso también Por cuenta ejemplo, bastante. un ejemplo, el aborto. O sea, yo veo que están ahí ganándose en esta gente todo ese dinero y como decía Eder, ya van esa mansalva, les da igual, esto es un negocio. Pues, o sea, eso es una cosa que, a ver, no para ir contra ellos, pero sí por lo menos hacerle frente o hablarles la verdad. Oye, ¿qué así? Sí. ¿No? Con justicia, porque entonces no, tranquilo, vaya. Sí, no, pero eso. no
sé, es que eso tampoco es enfadarse. Bueno, pues si necesitas enfadarte, Por lo menos Karen yo creo que nunca se ha enfadado. yo sí, mucho. Quizás de más. Ahora Yo también me enfado muchísimo. Yo a veces cuando me enfado digo las cosas, o sea, hablo y a veces, claro, después Te es capacitas. un problema. Es un problema porque digo las cosas sin tapujos, digamos así. Cuando le sale Pero todo. eso es malo porque hay gente que tú le haces, puedes hacerle daño con tus palabras. Claro. Es que cuando uno le está faltando el respeto, uno no puede dejar que lo pasen por encima. A ver, yo creo que es un sentimiento que cuando no se puede controlar, no hay que sentirse culpable por estar enfadado. Pero, en la medida de lo posible, no sé, hay que frenarlo. ¿Crees que es posible enfadarse sin pecar? Claro. Ajá. Es que enfadarse es la pérdida de control. Tú dices correctamente. Y hay que aprender a hacer control. Como por ejemplo, me parece que Cristian es el... Hombre, a mí no me habéis visto. Creo que a mí no me habéis visto enfadado. Mira, hay una cosa que yo por lo menos tuve un problema. ¿Enfadado? Sí. Yo tuve un problema de enfado porque cuando yo era niño me maltrataron, ¿no? Entonces yo tuve un enfrentamiento con mi padre, no a yo a pegarle, ¿no? Porque sino que yo le dije, tú ya no me puedes pegar. Y él me metió una cachetada y yo le dije, tú ya no me haces daño, pero claro, ya me lo y eso me causó problemas a mí, pero yo no lo manifesté en la casa, sino en la calle. Cuando tenía un enfrentamiento con otra persona, yo no era malo, ¿no? Sino que me defendía, claro. Es como, y todo eso te trae problemas, o sea, y claro, yo por un tiempo estuve en un tratamiento, que eso era de choque de terapia, que te comienzan a atacar así 15 personas a decirte de todo. Y claro, eso es difícil. Yo al principio, lo importante es tú quedarte callado. Lo que dice, no perder la autonomía, el control de uno. Cuando tú te enfadas, pierdes el control de sí mismo. Claro. Entonces, eres un poco ignorante. Tú no tienes por qué, tienes que, así te estén tratando mal, tú tienes que estar, joder, que no te, es fácil. A ver, yo he sido profesora durante muchos años, entonces hay muchas cosas que suceden delante de ti que te hacen perder los nervios. Pero perder los nervios y el control. Bien, ¿cuál es la clave nosotros como cristianos para, si en una situación justificada nos enfadamos, para hacerlo sin pecar? ¿Cuál es la clave? Un fruto, el dominio propio. Dominio propio. Y además hay que orar en este momento, pedirle a Dios que te ayude a apasionar la situación. Que varias veces se presenta algún disgusto, lo que es por la calle, por ahí, cualquier cosa. Entonces, de verdad, a veces se actúa rápidamente. Entonces, bueno, como dice Joana, hay que saberse controlar. Ahí está. Y a veces a lo mejor estás hablando con, al final es con unos con otros, estás a lo mejor queriendo tú explicar, pero la otra persona lo recibe como una afrentación y ya se sube el furor de un enfrentamiento. Y al final dice, pero yo no, a lo mejor te estaba explicando y tú te lo tomaste que te estaba atacando. Entonces, ahí ya puede... En la casa mismo, con la familia, a veces de repente se dice alguna cosa, eso pasa en todas las... Sí, a veces se dice de una manera, uno se dice de una manera y ya le entienden de otra, entonces ya se enfadan y ya hasta uno también le enseña a enfadar, que porque uno sin decir cosas que le ofendan, ya están enfadados. Eso a ver, yo pienso, por ejemplo, uno se enfada por algo que le ve a alguien, ¿cierto? Por algo, cosas que le ve a una persona.
pues yo creo que uno corregirá a los de su casa o en fin, ¿cierto? O si es una amistad, pues le dará un consejo debido a que él está viendo esos procederes. Pero lo que no debe de hacer es que mucha gente empieza a insultar a la persona, decirle tonto, inútil, claro. o todas estas cosas así. Claro, que es lo que suele pasar, ¿no? Sí, por lo regular, a decirle, a insultarlo. Entonces, pues ahí simplemente él verá a la otra persona y ahí entenderá quién está haciendo ver el error, si van de acuerdo o no van de acuerdo. Pero lo que no debe de hacer, como dice la Biblia, es el insulto. Que ahí en la Biblia dice que no se le puede decir tonto, unas expresiones, tonto o algo así, que porque entonces pues eso es un pecado. Ajá. Que Dios no admite eso. ¿Sabéis cuál es la clave para no pecar? La clave para no pecar es andar en el Espíritu. Exacto. Esa es la clave. Que una cosa es saberlo y otra hacerlo, ¿no? Pero esa es la clave. Bien, vamos a volver al texto, ¿no? Que estamos comentando, que estamos estudiando. ¿Cuál pensáis? Porque claro, tenemos ese escenario, ¿no? De Jesús, vemos a un Jesús enojado, con un azote, ¿no? Sacando del templo, ¿no? Y a todos los que estaban haciendo negocio, volcando las mesas con el dinero. O sea, imagínate lo que está haciendo. Todo el dinero volcando las mesas. O sea, imagínate el enojo que eso debía de producir en la gente que estaba allí, ¿no? Entonces, ¿cuál diríais que debería de ser la reacción de las personas cuando Dios nos reprende, ¿no? O sea, ¿de qué manera creéis que Dios espera que respondamos a su reprensión? Saber escuchar. Saber escuchar. Cuando Dios nos corrige y lo hace con severidad o... Perdón, voy a casa. Saber escuchar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros si estamos en una situación de, por ejemplo, si estamos pecando y Dios nos está tratando de corregir, nosotros no queremos cambiar y no nos arrepentimos, y digamos que Dios se enoja o Dios nos reprende con más dureza? ¿Qué reacción, qué respuesta espera Él encontrar en nosotros? Saber entender lo que está bien y lo que está mal. El arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea, si tú haces algo malo y estás haciendo algo malo y no tienes arrepentimiento, y Dios quiere que te arrepentirte. Y se siente uno mal cuando y Dios te confronta te hace ver que has hecho algo que no está bien. De ese arrepentimiento digo yo que te lleva allá por fin a hacer lo que Él te dice, a escucharle. A un cambio, ¿no? A un cambio de conducta, ¿no? O sea, podríamos decir que la actitud que Dios espera de aquellos que son reprendidos por Él es una actitud humilde, ¿no? De reconocer que lo ha hecho mal y dar un giro. ¿no? Arrepentirse y humillarse. Claro. Eso es lo que... Toda acción que uno hace en contra de la ley de Dios tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Toda acción claro. tiene sus consecuencias. Claro. Pues entonces, cuando cometemos el pecado, las vemos. Y seguro que así le pidamos perdón a Dios y todo, y nos arrepintamos y nos demos cuenta que
bueno, de lo que hemos hecho, pues sí es con humildad, pedirle perdón y si adoptamos esa actitud, ¿qué vamos a encontrar en Dios? Pues sabemos que Él dice que nos perdona. Vamos a encontrar perdón. Perdón, pero seguro que la consecuencia la vamos a pagar. Puede ser, sí. Sí, por ejemplo, a ver, ¿cómo le dijera yo? Por ejemplo, por ejemplo, una mujer que aborte o en fin. Hay secuelas que se van a quedar. Eso, va a tener secuelas en su cuerpo. Entonces, ahí, en su mente también. Ahora, diríais que... O que, por ejemplo, un hombre o una persona, bueno, hombre es genérico, ¿cierto? Que robe o que, en fin, puede arrepentirse y pedirle perdón a Dios y volver a hacer las paces con Él. Pero seguro que sus actos van a tener consecuencias porque lo van a perseguir la policía, lo van a perseguir y lo van a llevar a la cárcel. O él tendrá que ir porque tiene miedo de que pronto le hagan algo. Entonces, es mejor ir como llevando las cosas con Dios. Claro, eso siempre es mejor. Su palabra lo sanará y lo librará. Ahora, pensemos en el carácter de Dios, ¿no? Porque aquí decimos que estamos viendo a un Jesús enojado y justamente enojado, ¿no? Y Jesús era la representación plena y completa de Dios entre los hombres, ¿no? Ahora, ¿podríamos decir que Dios se enoja con rapidez y facilidad? ¿Qué pensáis? ¿O que es algo que Él tarda en...? No. Tarda su enojo, yo digo también, de que tarda su enojo, que no se crea que se va a salir uno como de rositas. Sí. La ira es una manifestación del enfado, pero no recuerdo ahora qué pasaje se habla del carácter de Dios. ¿Cómo lo dice? Que Dios es lento para la ira. Claro. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero es que Cristian, Sí, pero claro, pero es que nosotros, gracias a Jesucristo, bendito sea su nombre, las personas se pueden arrepentir después de haber hecho atrocidades como un aborto, y si tiene un arrepentimiento y no lo vuelve a hacer y cambia la persona, por eso somos salvos. Porque si no fuera por eso, mejor dicho, ya estaríamos en la hoguera todos. Bueno, unos se salvarán, la mayoría. Porque hay gente que sí, la justicia humana, pero mucha gente hace atrocidades y la tienen allí guardada, pero a Dios no se la vas a guardar. Él sabe lo que tienes en tu corazón y todo lo que has hecho tú, digámoslo de esa forma. Entonces, gracias a Dios, nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos escriba en el libro de la vida, digámoslo así, y podamos estar cuando salgamos de este mundo. Claro, la sangre de Cristo en ese sacrificio, ¿no? De hecho en la Pascua, ¿no? En ese sacrificio, en la cruz, eso lo podríamos, relacionándolo con la ira santa y justa de Dios, la sangre de Cristo es lo que aplaca su ira. Es lo que hace que nosotros podamos ser perdonados porque Él ha pagado por nuestro pecado, ¿no? Claro, la sangre de Jesús. Yo le quería que hablar a los hermanos que no saben, una vez yo me entró como el Espíritu Santo
Entonces yo caí de rodillas, ¿no? Y eso yo estuve llorando como unos 15 días, pero es una cosa que yo no se sabía cómo. Es como si él te limpiara, como si tú hubieras de mí. Yo lloraba y lloraba y lloraba y al otro día yo lloraba y lloraba. Pero era no un llorar de tristeza, sino de que tú que te ha limpiado ya. Es una cosa. Lo malo de eso es que yo no la pude sostener, como yo no conocía de la Biblia ni nada. Porque hubiera sido muy bonito haber llegado rápido donde está la Biblia y alguien que te guíe. Porque uno sigue siendo la misma persona, yo no soy santo, yo estaba clamando a mi Dios y todo, cuando eso pasó en la pandemia. Y yo comencé a temblar mis piernas y caí de rodillas y yo me asusté tanto que corrí y alguien me dijo, no tengas miedo, yo ya me volví, me arrodillé allí. Pero es como si, yo no sé, o sea, es como si te limpiaran de todo. Y yo estuve por ahí, yo creo que por ahí por ahí un mes y era llore, una cosa muy eso es como viene de Dios, ¿no? Algún día de pronto ojalá tuvieran todos los hermanos una experiencia así, Cuando Dios se reveló... El perdón de Dios mío. Qué importante, ¿no? Hay que saberse enojar, ¿cierto? Los padres deben de saberse enojar con los hijos. Porque en la Biblia también está un señor que tenía sus hijos y que nunca les dijo nada y Dios lo castigó. Claro, porque no corrigió a sus hijos, es verdad. Cuando Dios se reveló a Moisés, ¿no? Volviendo al carácter de Dios, él le dijo, o sea, Dios dijo de sí mismo que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿no? Dios dijo que Él es lento para la ira, ¿no? O sea, Dios cuando se enoja es algo justo, justificado, ¿no? Pero Él tarda en enojarse, ¿no? Es como si Él supiera que si Él se enoja, pues vamos a sufrir, ¿no? Sí. Entonces, él primero da muchas oportunidades de arrepentimiento, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? A mí me da tristeza por lo menos por acá en estos países, como de Europa, digámoslo así, que a mi mujer ya le toca cuidar niños y todo en cierto cole, y tú no le puedes decir a un niño ni que recoja el papel porque se trauma el niño. Es una locura, lo que estamos viviendo es una locura. Eso es así, está aquí, ¿no? Entonces, tú no puedes, y el niño, bueno, ahorita tú ves, por lo menos, yo estaba viendo en Eurovisión a Nina, mano de maricas y hombres, todo eso es lo que trae eso, no corregir una persona, claro, de género humano. Vivimos en Sodoma. Por la libertad, ¿no? Por la libertad, ¿no? Lo que está pasando, claro, lo que está pasando hoy en día es que nuestra sociedad, y esto se está extendiendo por todo el mundo, sobre todo por Occidente, ¿no? Se está volviendo cada vez más como Sodoma, ¿no? Sodoma y Gomorra, más corrompida. No te creas, en Latinoamérica, en México también todo está en intercambio de parejas, que tienen el marido, que el marido acuesta con unas cosas. Pero fijaos justo en el precedente que tenemos. O sea, lo que pasó con la ciudad de Sodoma y Gomorra es que Dios, en su enojo santo, las consumió, las destruyó, ¿no? Y eso es lo que va a pasar aquí. O sea, el mundo está corrompiéndose cada vez más, hasta que Dios va a decir hasta aquí. Y eso está profetizado. Y se va a levantar, el colmo va a ser cuando se levante el gobierno del anticristo. Es que no puedes prender la televisión, mira, ahorita toda Europa es una música de Eurovisión, ¿no? Y yo vi un rato allí, y las mujeres besándose, los hombres con Barbie en tacones.
jóvenes, tan inmoral, intrusa, una cosa una perversión parece, extrema, ¿no? Y eso le hacen publicidades, pero eso lo aplauden, para ¿no? que Como todo el Yo algún mundo día que estaba vea esperando eso. el autobús Sí, sí. para venir para aquí, lo he visto ya varias veces, es un hombre mayor. Sí. Iba con una minifalda, pero minifalda, muy cortita, y unas medias de esas que se llevaban antes, como de rejilla, como... Sí, medio transparente, ¿no? Sí, una red, ¿para qué parece una red? Ya, Sí. Y claro, te quedas un poco, a ver, yo ya me da igual, ¿no? Pero... A mí me da igual que vaya como vaya, pero ya que utilicen la televisión, todos los canales lo están promoviendo, para promoverlo, para meterte, normalizarte, claro, para normalizar a las personas, ¿no? Para normalizarte, no, eso es normal, que son jóvenes que hagan lo que quieran y acuéstense con lo que quieran. Mire que imagínese Dios. Ahí donde no tenemos que enfadarnos ni no estar de acuerdo con... claro, eso no está bien, ¿no? No mires eso, no. Eso, seguir a Cristo es ir contracorriente, ¿no? Y Dios se enoja y está profetizado que el juicio va a llegar, ¿no? Bien, tenemos que terminar aquí. Vamos a dejarlo y cerramos este capítulo de en el templo, ¿no? Quizá una aplicación que podríamos recordar, ¿no? Que hemos mencionado antes de todo esto, es esa frase de Jesús, ¿no? Citando lo que Dios había dicho: mi casa será llamada casa de oración, ¿no? Hoy en día, aplicando esto a nosotros de lleno, pues también Dios nos llama a su casa, ¿no? La Iglesia, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, somos llamados casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene en mente para su casa? Pues que seamos un punto de encuentro con Él, ¿no? Un lugar donde otros puedan venir y encontrar a Dios, conocerle, ¿no? Y que nosotros mismos también pues podamos dedicar nuestras vidas al Señor y tener esa comunión con Él, ¿no? Esa relación con Él. Eso es lo que Dios tiene en mente para nosotros como su casa, ¿no? Es importante de tenerlo en cuenta. No, como se ha mencionado también con ejemplos actuales, que se utilice la Iglesia o lo que viene de Dios como una fuente de negocio, ¿no? Interés personal, ¿no? Eso sin duda también podemos esperar que Dios se enoje por eso, ¿no? Bien, pues cerramos aquí y ya mañana continuaríamos en el último pasaje de este capítulo, por el 27 en adelante, que también lo hemos leído hoy, y eso pues lo enlazamos con el capítulo 12, donde, como decía, vamos a ver ese intercambio de palabra entre Jesús y los dirigentes judíos, en el que ellos van a hacerles preguntas complicadas a Jesús, van a intentar tenderle una trampa delante de la multitud, pero como se dice, vamos a ver que el tiro le sale por la culata, ¿no? O sea, en realidad vamos a ver que la sabiduría de Dios que estaba en Jesús va a dejar sorprendidos, ¿no?, a aquellos que intentan desacreditarle públicamente, ¿no? Y vamos a ver también qué podemos aprender nosotros de todo lo que Jesús va a decir en respuesta.